bienvenidos a Argumentos. Para mí es un placer saludarles como cada tarde para hacer una revisión del panorama político nacional. Siempre buscamos escuchar diferentes voces, diferentes aristas de los hechos y acontecimientos para que usted en casa pueda tener una perspectiva crítica. En nuestra edición de hoy de Argumentos tendremos dos invitadas. En estos primeros segmentos va a estar acompañándonos Egle González Lobato. Le damos la bienvenida, consultora político electoral. Gracias por estar con nosotros nuevamente. Gracias, Rosa. Estos días la agenda ha estado muy movida durante la semana. Hemos visto declaraciones del fiscal general Tarek William Saab. Desde la Asamblea también el diputado Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, y el presidente Nicolás Maduro respecto al tema de los derechos humanos, luego de un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk. Vamos primero para entrar. Bueno, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Volker Turk, habría alertado que después de las elecciones pasadas de julio del año pasado, del 2024, las presidenciales, habían aumentado las detenciones y la violación de derechos humanos en Venezuela. En respuesta, el Ejecutivo ha dicho que la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas se encuentra totalmente politizada y que no ha puesto su mirada en otros hechos de violaciones de derechos humanos que están ocurriendo, por ejemplo, con el tema de los migrantes latinos, especialmente el caso de los venezolanos, y otro tipo de acontecimientos que están ocurriendo en el mundo que estremecen, como por ejemplo la gran cantidad de niños que han fallecido en la Franja de Gaza motivo de los ataques violentos de Israel, que Israel dice que es contra los grupos terroristas, pero en medio de esos ataques, lamentablemente también tenemos una gran cantidad de fallecidos niños víctimas de esto. Sí, bueno, yo destaco de las palabras del presidente Nicolás Maduro la visión y la defensa de los países del sur global. Porque no se trata de una visión geográfica, sino de países que frente a lo que estamos mirando, que está ocurriendo en el mundo, pues tenemos que alzar la voz y tenemos que unir la voz, porque lo que estamos mirando realmente con gran inquietud es que lo que se está imponiendo es la fuerza, es precisamente el más fuerte. Lo estamos mirando en diferentes, o sea, yo escribía ayer, por ejemplo, lo conversaba, que decía, bueno, es que las bibliotecas, los tratados internacionales, que las tumben, porque ¿para qué sirven? Si el mundo tiene que mirar expectante cómo se aniquila a los gazatíes. Hemos sido espectadores de un triste escenario, como tú mencionas, las Naciones Unidas. Uno se pregunta qué pasa con los organismos internacionales ante situaciones como estas, ¿no? Pero además llama la atención sobremanera las posiciones, incluso de organismos internacionales de Europa, cuando Estados Unidos atacó a Irán. Tú puedes tener la ideología que tú quieras, yo no me meto en eso. Pero ¿cómo tú vas a decir en pleno ataque? Bueno, pero Irán tiene que comprometerse a una diplomacia creíble. Pero si tú has sido atacado, entonces, bueno, ¿dónde está efectivamente la voz de quienes defienden los derechos humanos? Es realmente preocupante. Y lo que estamos mirando, y eso ha traído a Venezuela. Por eso es que hay factores de oposición radicales o irracionales que han abandonado la política interna por una política externa de alguien cuya condición de demócrata está en veremos, como es el presidente de Estados Unidos. Es decir, que atropella de manera inclemente a todos los países, y ahí es donde yo destaco lo del sur global. Yo creo que sí, que ahí tiene que haber voces plurales, desde Venezuela, como punto de partida y como el horizonte del sur global. Ahora regresando a nuestro tema, a Venezuela, este informe señalaba después de las elecciones del año 2024, de julio del año 2024. Ahora vamos a otro escenario electoral. Ya pasamos este 2025 por el de las gobernaciones con una abstención de un grupo importante de la oposición, y vamos ahora a estas elecciones de los alcaldes y de los concejales, que además son esas personas que están más cercanas a la comunidad, a los vecinos, lo que ha llevado a que un grupo de la oposición diga la casa no se entrega, el de los alcaldes opositores, Baruta, Chacao, algunos, ¿no?, de estos municipios dicen, bueno, tenemos que participar, no podemos caer en el error de la elección de los gobernadores donde nos retiramos.
Ahora, ¿cómo ves tú? Porque esto no es nuevo. Esto lo hemos visto en el pasado, se repite como una película, retirarse, las condiciones electorales también siempre están sobre la mesa, digamos, también esgrimen unos argumentos que son referentes a la confianza sobre el Consejo Nacional Electoral y los resultados y las garantías también. Bueno, mira, estas elecciones uno las podría analizar según algunos dilemas que tiene la elección. Y uno de ellos es que uno podría, por ejemplo, un dilema que te doy, uno podría haber pensado en un momento que el gobierno, el oficialismo no iba a ir a elecciones, porque había la percepción que había un gran descontento nacional y que no iban a ir a elecciones. ¿El gobierno qué hace? El gobierno va a elecciones de gobernadora y va a elecciones de municipales. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno entiende lo que es la lógica del poder territorial, porque el gobierno entiende, y allí es un desafío, entonces simplemente los hechos. Es decir, entiende que si es preferible reconquistar a la base militante de los partidos afines al oficialismo que abandonar el poder. ¿Eso lo entiende la oposición? Parece que no. La oposición cree que el poder real son etiquetas, o es un espectáculo de la política, o son premios. No, bueno, el poder real es otra cosa. Figuras muy respetables, muy estudiadas, con trayectoria, con liderazgo local, que participó en las elecciones de gobernadores y que lamentablemente recibió etiquetas por parte de los mismos sectores de la oposición, por participar o por postularse, pues. Sí, pero ¿en dónde van a quedar? Sí, hay que separar. Los factores que han participado en las elecciones formarán parte de un renacer como el ave fénix de la oposición, porque lo que tú no puedes entender, por ejemplo, fíjate, yo había pensado un momento, bueno, pero al gobierno no le conviene tener un mapa rojo rojito. Al gobierno le convendría tener una pluralidad para que internacionalmente tenga esa visión de que es plural y que hay unas concesiones a los factores distintos al gobierno. Sin embargo, la oposición decide no participar. Y entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, si eso es así, entonces el proceso electoral le sirve para un control interno, una reorganización interna, no solo para el momento actual, sino para los momentos hostiles que pueden venirle al gobierno, con una oposición que sigue llamando a las máximas decisiones, sanciones, hostilidades contra el país. Incluso en este escenario dirán ese grupo, digamos, denominado como la oposición extremista, pues también señalaban los factores dentro de nuestro país, incluso de la oposición, que eran apátridas al solicitar que a nuestro país pues les revisaran esas relaciones con Irán o si teníamos enriquecimiento de uranio, que era quizá un momento de poner el ojo sobre Venezuela. Y ahí sí muchos factores de nuestro país, de oposición, de empresarios, de académicos, dijeron, hey, un momento, con la soberanía de Venezuela no, o que eran declaraciones bastante irresponsables, Igle. Bueno, yo pienso que esa es la evidencia de que este país ha perdido una enorme oportunidad de correlación de fuerza política. Tenemos que ir a una pausa, Igle González. Al regreso seguiremos con esta idea porque ya está sonando allí la musiquita, nos hacen esa indicación. Ustedes no se aparten y recuerden que también podemos leer sus comentarios a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentosgb, @rosa_periodista. Ya volvemos.